En el video anterior les habíamos mostrado nuestras impresiones al visitar un supermercado en España. En el de hoy queremos mostrarles que compramos con aproximadamente 100 euros. Al salir del mercado aprovechamos que aún estábamos en el centro comercial para comprar unos zapatos. Una cuestión que resolvimos en 5 minutos por un precio muy económico en una marca que ya hemos probado antes. Entonces estamos aquí ya con la compra. Vamos a ver qué compramos. Lo primero que no puede faltarle a un cubano es el café. Y aquí tratamos de buscar entre las muchas opciones que hay, uno que se parezca al sabor fuerte al que estábamos acostumbrados allá. Este por ejemplo sale por 2.79 euros y lo alternamos con otro colombiano. Papel de cocina. Esto es algo que ya usábamos en Cuba, pero ya sabes, aquí tienes para escoger. Estamos comprando este que trae 3 rollos compactos grandes que equivalen a 6 rollos por su capacidad de absorción, con lo cual realmente rinde mucho más. Otra cosa que no puede faltar en una sazón cubana es la cebolla. Aquí hay paquetes grandes, la verdad, pero nosotros cogimos este de 1 kilogramo porque nos alcanza bien para más de una semana. Por supuesto, no podíamos dejar de coger cosas de aseo básico, como jabones y desodorante. Ah, miren, ¿recuerdan que en el video anterior les habíamos hablado de los regalos que dan en este mercado? Pues esta semana nos tocaron estas galletitas que también traen un sorteo. Platanitos de fruta, cosa que nos gusta mucho a los cubanos y los de aquí están bastante ricos, la verdad. Tomate, ají verde y rojo, que por cierto, aquí los ají son bien grandes y bonitos y la verdad no hay necesidad de comprar tantos. Entonces, patatas. En el video anterior les habíamos hablado de la gran variedad que hay. Esta vez cogimos las de freír, que son estas que están aquí, que quedan bien tostaditas como nos gustan a nosotros. Y las de todo uso las empleamos principalmente para hacerlas hervidas o cocidas. Yo no consumo azúcar, prefiero la miel, entonces compré esta de 1 kilogramo que rinde cantidad. A mí me dura más de un mes probablemente. Y como están viendo aquí, sale por 4.29 euros el kilo. Ale, ven acá, mira esto. Ah, pero mira, viendo el video sin suscribirse, ¿eh? Ya. Suscríbete. Vamos. Suscríbete. Vamos. Vamos, suscribirse y vamos. El té tampoco nos puede faltar. Compramos también té verde y estos dos de manzanilla que son en Maxipack y que salen mejor en relación al precio porque traen 50 unidades en lugar de 20 o 25. No hemos visto el de 50 unidades de verde. Si alguien lo conoce, por favor, díganos. Dentro de la gran variedad de jugos que hay, nos ha gustado este que es de melocotón con uva y que contiene bastante pulpa. A mí me gusta mucho este de naranja que sabe bastante natural. Son de 1 litro cada uno. También compramos limones, son bastante grandes y con buena cantidad de zumo, entonces no hay que comprar mucho. Y mandarinas que aquí son muy ricas y dulces y muy aromáticas. Algo que nos llamó la atención es que en la parte de los cítricos, las naranjas, etc., hay la posibilidad de obtener el jugo recién extraído y llevártelo envasado. Para los desayunos y meriendas nos gusta este queso crema Filadelfia, que es muy conocido aquí y en todos lados, y es súper cremoso y está muy bueno. La selga a nosotros nos gusta así como la ven ya troceada porque para la cantidad que consumimos nos alcanza bien y nos ahorra el trabajo de picarla y además sentimos que se aprovecha más sin desperdiciar. También hay otros vegetales que ya vienen así envasados. En nuestras comidas diarias usamos mucho el puré de tomate. Por ejemplo, este tomate frito lo usamos para hacer carnes en salsa. Y el solís, que es mucho más rico, según nuestro gusto, lo usamos más para las pastas, aunque no es tan económico como el otro. Y bueno, para las pastas también nos gusta este quesito grana padano rallado, que le da un sabor único. Antes comprábamos otra marca, pero descubrimos este y la verdad que sabe igual y trae más. En videos anteriores hemos recibido bastantes comentarios de ustedes, incluso nos han dado datos que no conocíamos, todo súper interesante. Pero también nos gustaría que sin pena pidan y nos digan de qué les gustaría que habláramos. Para eso estamos aquí, para compartir con ustedes, para debatir, para tratar los temas que sean de su interés. Nosotros estamos pendientes de todos los comentarios. Realmente ni un solo comentario ha pasado desapercibido. Todos los hemos leído. Los fines de semana nos gusta hacer una comida en familia. Para esta queremos preparar un arroz amarillo con pollo y para ello compramos varios paquetes de muslos y uno de pechuga de pollo. Aquí en la casa también consumimos varios tipos de leche. Por ejemplo, siempre compramos esta sin lactosa entera para tomar, por ejemplo, con chocolates, en batidos, y compramos otras 2 enteras para consumir y para preparar recetas como, por ejemplo, la salsa bechamel. Y siguiendo con los lácteos, lo que hay de yogures aquí es mucho. Por lo general siempre cogemos este de 1,5 litros azucarado. Y para quienes no toman azúcar, la versión que es sin ella, pero de 1 litro. Esta vez cogimos estos individuales para probarlos y están bastante sabrosos, la verdad.
Entre las carnes, por lo general siempre compramos lomo también, como este pedazo que ven aquí de 1 kilogramo. Y si nos están viendo personas que son de aquí específicamente y tienen algún consejo para nosotros de estos mismos temas que estamos hablando de mercado que son tan importantes, tiren para acá, comenten para acá, que nos van a ayudar con cualquier tip que tengan para nosotros. Claro, porque nosotros seguimos cometiendo errores, seguimos equivocándonos y bueno, nada, siempre es bueno que alguien te diga, mira, esto hazlo de esta manera, lo otro hazlo de esta otra manera, o mira, como lo hiciste, no es que esté mal, pero puedes hacerlo de una manera mejor, y eso nos ayuda mucho. Y llegamos a la petición de Celi, los atunes. Esta semana compramos este grande en aceite de girasol que rinde para toda la familia más de una vez, y este acumula la devolución de 50% del costo para el cheque ahorro. Aquí en la casa siempre nos gusta tener, para preparar algunos platos, lonchas de jamón. A mí me gusta este que es cocido, es bajo en grasa y que trae bastante por ciento de carne de puerco. A los demás les gusta el sabor de este otro, que además sale muy bien la relación calidad-precio del dúo. Bueno, y llegamos a lo que me gusta a mí, la carne. A este formato en Cuba le llamamos picadillo. Aquí es carne picada. Esta que compramos es de vacuno y cerdo. El fin de semana siempre nos gusta darnos algún gustico. Esta semana queríamos comprar helado, que lo compramos en otro mercado, y comerlo con algún otro dulce. Para eso cogimos este rondo. En Cuba se llamaría panetela, pero este que cogimos es bastante rico porque es hecho con yogur. Como la compra fue de más de 90 euros, el envío a domicilio fue gratis. Como ven aquí, el total era de 110,34 y al aplicar el cupón más las galletas de regalo, quedó toda la compra en 102,45. Queríamos comentarles que esta compra no es para toda la semana. Tengan en cuenta que somos 5 personas en casa y también adquirimos otras cositas en otros mercados del barrio. Y bueno, nada, no siempre compramos lo mismo. Esto fue la compra de lo que necesitábamos esta semana, de aquellos productos que ya teníamos que ir renovando. Pero bueno, esperamos que les haya sido de utilidad, sobre todo para quienes llegan a este país recientemente, y para los que son de aquí les sirve un poco para conocer la compra típica que solemos hacer los cubanos, las costumbres que tenemos. Suscríbanse. Chao. Chao.